Buenos días, queridos. Un domingo más seguimos con el local de la iglesia cerrada y sin poder tener esa comunión juntos en la iglesia y poder participar del Día del Señor. Pero aunque no juntos, sí unidos en un mismo espíritu y con la posibilidad un día más y el privilegio de poder estar en nuestras casas y poder tener un tiempo de adoración, de alabanza, de culto familiar y con la certeza de que el Señor está en medio nuestro. Porque aún a través de estos medios declaramos que en esta mañana el Señor está en medio de nosotros porque vamos a hacer esto en el nombre de Jesús. Yo os invitaría que pudierais tener un tiempo para buscar vuestras Biblias, sentaros y estar unos junto a otros, los que tengáis a vuestros hijos, a vuestras esposas, los que estéis solos en casa, pues disfrutad de la fe, a través de la fe, de la certeza de que el Señor está ahí con vosotros y vamos a tener un tiempo de adoración, de alabanza. Lo vamos a hacer como cada domingo a través de vídeos, pero yo os invitaría que ahí donde estáis, que intentéis, que os esforcéis en que no sea una mera visión de un concierto o de una expresión de letras, sino que incluso que os pudierais levantar ahí donde estáis, que pudierais cerrar vuestros ojos mientras escucháis la alabanza y la adoración, y que sea una proclamación, no simplemente un oír. Os dejo con este tiempo de alabanza y de adoración de una manera virtual, pero que sea una realidad en vuestros corazones, que podamos en esta mañana, antes de tener ese tiempo de compartir la palabra, que sea un tiempo de proclamación, de declaración, de alabanza, de adoración y de derramamiento de nuestro corazón delante de Dios. Es tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como estás y adora. Ven, tal como estás ante tu Dios. Ven. Un día todos confesarán que eres Dios y todos se arrodillarán. El más grande tesoro les guardarás a los que te eligen hoy.
para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me lo ofrece hoy. Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de Gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de Gloria. Sí, ¿quién es el Rey de Gloria? Con poder y majestad, es sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de Gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de Gloria. Sí, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Sí, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Que me lo ofrece hoy. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de Gloria.
¿Qué tal? Es bueno. La alabanza y la adoración es como que refrescara. Es un bálsamo. Es un bálsamo. Yo siempre recomiendo en momentos, en situaciones de aflicción, en las que no te sientas bien, que estés cargado emocionalmente, que busques adorar, alabar, bien de una manera personal, tú si tienes voz o no la tengas. Yo he tenido experiencias impresionantes. Siempre os conté, bueno, no sé si lo conté, pero me acuerdo que en un tiempo de mucha carga emocional me despertaba por las noches sobresaltado, con mucha angustia, con mucha preocupación, con mucha incertidumbre, y en la cama, sin levantarme de la cama, levantaba una alabanza que siempre recordaré, y al cantarla desaparecía esa angustia y esa sensación de desesperación, de no saber qué pasaría, y era angustioso, y el poder declarar con la boca, cantar, me producía paz, y bueno, no tengo vergüenza. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. En ti, Señor, confiaré, mi roca eres tú, la roca de mi salvación. Estas simples frases es parte de una alabanza. Producía descanso, desaparecía la angustia, la ansiedad, y me volvía a dormir. Ese es el poder de la alabanza. Quisiera comenzar la predicación de hoy leyendo un artículo que leí, que llegó a que tuve la posibilidad de ver en esta semana. Dice: en todas las situaciones de la vida hay siempre perspectivas diferentes de análisis. Hay quien se fija apenas en el problema y ve el vaso medio vacío o totalmente vacío, y hay quien procura otras formas de ver el mismo vaso, medio lleno, o el mismo lleno de otras cosas diferentes. Buenas o malas, todas esas cosas dependen de la percepción de cada persona y de la forma como entiende enfrentar ese monstruo que es el miedo, el principal adversario que existe en el cerebro y en la mente de cada uno de nosotros. Personalmente prefiero encarar la crisis como un gran desafío y una oportunidad. Oportunidad para mejorar el medio ambiente, la oportunidad de estrechar las relaciones en un núcleo de proximidad afectiva con aquellos que hacen parte del motivo de nuestra existencia. Y quién sabe si no será esta una oportunidad del ser humano para reconciliarse consigo mismo, reflexionando sobre las prioridades de la vida, la impermanencia de las cosas y su volatilidad. Creo que las emociones serán extremas. Veremos lo peor y lo mejor del ser humano, pero como referí anteriormente, todo dependerá de la forma como cada uno de nosotros quiera ver su vaso. El tiempo es de concienciación, reflexión y acción. Sin duda que muchas cosas cambiarán en la vida de todos, sea al nivel que sea, unos más y otros menos, pero nada será como antes, y creo que dependerá de cada uno decidir el nuevo vaso que quiere. Este artículo me sirvió para dar introducción a la predicación de hoy. Creo que este tiempo de crisis también es una oportunidad para la Iglesia. Una oportunidad permitida por Dios para concienciación, reflexión y acción.
y que podrá ser que veamos o que produzca en nosotros lo mejor y lo peor de nosotros. Que es posible que podamos llegar a darnos cuenta, a que salga en medio de esta crisis lo mejor o lo peor de la Iglesia, entendiendo como Iglesia tú y yo. Y que todo dependerá cómo tú y yo veamos el vaso y decidir qué queremos hacer, qué vamos a hacer. Creo que esta oportunidad puede cambiar la vida de todos, creo que es una oportunidad para que pueda cambiar la vida de la Iglesia, sea al nivel que sea, pero no quiero y estoy convencido de que esto es una situación que Dios permite como una oportunidad para un cambio, repito, un cambio que Dios quiere para su Iglesia, para esta Iglesia, para la Iglesia en general y sobre todo para nuestras vidas, y que todo va a decidir qué vaso quiero. Quiero compartir con vosotros un pasaje que viene en 1 de Pedro 4, a partir del versículo 12, que el apóstol escribió de esta manera: Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Y quisiera fundamentar la predicación a partir de este versículo, el versículo 17 y 18. Pues es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Señor bendiga su palabra. Este pasaje que escribe Pedro se divide en dos partes, pues son en realidad los motivos por los que los cristianos sufren en este mundo. Primero, de parte de los hombres por ser creyentes. Se ha vivido la Iglesia una persecución simplemente por la fe, todavía existe. Y la otra parte es por ser hijos que necesitan disciplina. Esas son las dos partes que se pueden ver en cuanto al sufrimiento de los cristianos. Creo que hasta ahora hemos vivido tiempos, por lo menos mi generación, la generación anterior, también lo que yo conozco, donde se ha sufrido por ser perseguidos los creyentes, donde se ha sufrido el desprecio, el rechazo de las personas de nuestro entorno social, familiar. Pero personalmente pienso que estamos en la segunda parte de este pasaje que escribe Pedro a la Iglesia. Y es de parte de Dios, porque como hijos necesitamos disciplina. Qué mal suena esta palabra, ¿verdad? Como si el Señor nos castigara, Parece ser que toda esta situación que estamos viviendo, de inestabilidad en todos los aspectos, que está afectando nuestra vida, nuestra familia, nuestras relaciones, pues como que fuese un castigo. Yo quisiera recordar el concepto de disciplina desde la Biblia. La disciplina no es un fin. La disciplina es la herramienta, aquello que se utiliza para obtener el fin. De manera que la disciplina es aquella herramienta que los padres utilizan o ejercen hacia los hijos para conseguir un fin. El fin que sean buenos estudiantes, el fin que sean buenas personas, el fin que les disciplinan para que
consiguen el fin de tener unos valores incorporados que les produzcan riqueza como personas, y Dios actúa de la misma manera, utiliza la disciplina para conseguir de su iglesia el fin que Él quiere, que sea una herramienta, un elemento en sus manos que refleje y que manifieste la gloria de Dios. Entonces, van a haber momentos de sufrimiento o de pruebas que van a ser producidos por Dios para disciplina. El sufrimiento puede ser una disciplina que Dios, como Padre, produzca en nosotros, y es la parte que hablaba Pedro, que es el fuego de prueba. El fuego es un elemento purificador, el fuego es un elemento que es utilizado incluso para sacar las impurezas del oro. En la Biblia dice que nuestra fe, más precioso que el oro, necesita ser purificada por fuego. El fuego representa la prueba, pero el fuego es ese elemento que va a producir en nosotros como hijos de Dios manifestar el carácter, la integridad, lo que realmente hay dentro de nosotros. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 5, versículos 27-29, dice así: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Aquí, aunque está hablando y haciendo una comparación sobre cómo deben los esposos amar a las esposas, pero está poniendo un ejemplo que es en el que yo me quiero centrar, y está mostrando el propósito de Dios hacia su iglesia, cómo Dios quiere que sea su iglesia. Y dice que se la entregó, dice, así como Cristo amó a la iglesia. O sea, en esta situación Dios nos está amando, sigue amándonos en medio de esta crisis que a lo mejor no podemos llegar a entender. Dios sigue amando a su iglesia. Dice, se entregó por ella. La semana pasada estuvimos celebrando la Pascua de Pasión y la resurrección de Cristo. Se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó. Está marcando un propósito para la iglesia, que es purificarla, limpiarla, quitar arrugas, manchas, en definitiva, santificarla. Es el proceso de la santificación. Dios está planchando nuestros vestidos, hermanos. Y la plancha quema. Para quitar las arrugas es necesario sentir el calor el fuego de la plancha. Cuanto más arrugas, más calor. Llevamos más de un mes confinados y he estado recibiendo mensajes de que todo esto era debido al mal que el mundo ha hecho, por la sangre de los inocentes derramada, por maltratar al planeta, por la depravación. Y siempre he enfocado como que todo esto es, el propósito es el mundo, las personas que no conocen a Cristo. He escuchado poco decir de que quizás esto es consecuencia de que Dios también está mandando algún tipo de situación inédita, porque esto es inédito, y que sea también consecuencia de la actuación o de la manera de ser o cómo está siendo la iglesia. Somos tendentes a derivar la culpa. La culpa la tiene el mundo, porque claro, a Dios se ha irado, ha salido la ira de Dios, porque todo esto que está pasando, esta depravación, este ser como Sodoma y Gomorra, que es verdad, que yo no digo que no, existe esa depravación, pero no será bueno que nos paremos a sentarnos y meditar si es que Dios está queriendo que nosotros hagamos algo, que esto también puede ser consecuencia de un corazón de Dios que nos ama y que como a hijos nos quiere disciplinar.
de la misma manera que tú castigas y disciplinas a tus hijos? Los mensajes que me están recibiendo, que pienso que no nos edifican, si podemos llegar a incorporarlos y creerlo, es como que todo esto es para castigar al mundo incrédulo. Y como que si la Iglesia no tuviésemos necesidad de un trato de Dios, o como que la Iglesia es tan perfecta que no necesita disciplina. Yo, cuando miro en los versículos, en este pasaje de Pedro, un hombre que fue tratado por Dios de una manera muy personal, que tuvo que producir en él una serie de circunstancias para cambiarle el carácter, porque no le bastaba en saber que tenía un corazón que amaba a Dios de una manera impresionante. Amaba a Jesús de una manera brutal, amaba a Jesús, que le veías en su énfasis de amar a Jesús. Sin embargo, le tuvo que tratar porque ese anhelo, ese deseo no era suficiente, hasta tal punto que luego se demostró que lo negó 3 veces. Yo, cuando veo a este hombre escribir esta carta, en los versículos 17, cuando habla, pues es el momento oportuno, cuando habla de la palabra tiempo, traducido correctamente es kairos. Kairos significa es el momento oportuno para que el juicio, y aquí no está hablando no es el acto de juzgar, está hablando la sentencia. Por lo tanto, lo correcto sería, es el tiempo oportuno de sentenciar, de ejecutar el propósito de Dios. Y dice que es el momento oportuno para sentenciar, para ejecutar el propósito de Dios, y dice que ese propósito de sentenciar y ejecutar comienza por la familia de Dios, por la casa de Dios, por la Iglesia. Eso es lo que hemos leído y yo quiero volver a repetirlo. Versículo 17, pues es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Sí, está hablando de la familia de Dios, del impío y de los pecadores, pero dice que lo primero que marca, y yo pienso que en la Biblia el orden establecido también tiene un significado, es que primeramente este juicio, este tiempo, no es un tiempo que viene a juzgar, sino que es un tiempo en el que viene a sentenciar, a ejecutar un propósito. Por lo tanto, esto tiene un propósito. Y dice que primeramente ese propósito es para la casa de Dios. No es para los incrédulos, no es para los infieles, que también podrá tener, pero que primeramente está llamando a la Iglesia a que se pare y entienda que esta sentencia, en cuanto a la traducción correcta desde las palabras correctas en los idiomas originales, es que es el tiempo, es el momento oportuno para que Dios esté sentenciando un propósito. Lucas 22, 31, 32, vemos algo también muy enredado, que yo lo relaciono mucho en estos tiempos. Y es cuando Jesús se presenta delante de Pedro y le dice, Lucas 22, 31, 32, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Pienso que Pedro es un tipo de iglesia. Yo pienso que este mensaje es para nosotros hoy. Pedro era alguien imperfecto, pero que amaba muchísimo a Jesús. Como iglesia estamos llenos de personas imperfectas
pero que amamos inmensamente a Jesús. Pero que Dios sigue buscando perfección y santidad en nosotros. Se dirige a Pedro llamándole Simón, Simón. No le llamó Pedro. Le llamó Simón, Simón. Y lo hace 2 veces, queriendo mostrar la seriedad de la llamada de atención. Y yo creo que es importante, yo creo que todo esto Dios quiere utilizarlo para llamarnos la atención. Estaría queriendo llegar o mostrando a la debilidad de la carne, de la naturaleza antigua, del viejo hombre, al llamarle por su nombre antiguo. Yo creo que Dios está llamando la atención para que fijemos en esas actitudes o que quiere aprovechar esto para mostrarnos en nosotros esa parte carnal que todavía está ahí y que Dios necesita santificar, purificar y perfeccionar. La comparación que le hace como a trigo me lleva a pensar, a imaginar, que cuando Jesús hacía comparaciones utilizaba mucho los árboles o los rudimentos de aquel entonces, de lo que era la agricultura. Y el motivo de trillar el trigo es para separar la paja del grano. La paja representa las apariencias, la religiosidad, las formas humanas, el activismo, la tibieza, la autosuficiencia, todas esas cosas que son carnales. Separarlo del trigo, lo que es lo espiritual, el servicio, la obediencia a la palabra, la fidelidad, la relación íntima con el Señor, la humildad de reconocer que no somos nada sin Él. Pedro tuvo que ser confrontado y zarandeado para que se diera cuenta que se creía poco menos que Superman. Cuando él le dice, yo muero por ti. Yo no voy a estar. Él se creía, tenía una capacidad de autosuficiencia que le hacía no depender de Dios. Y a veces eso es posible que esté en nosotros. Que haya tanta autosuficiencia, que haya esa parte que había de Pedro de creernos que no somos hombres hiperespirituales, superespirituales y que podemos soportar todo. Yo creo que Dios en esto quiere llevarnos a ver hasta dónde podemos soportar. ¿Cuál es nuestra realidad ante todas las noticias que se están planteando cuando dicen que la economía se va a desmoronar, cuando podemos llegar a tener pensamientos de que todo eso donde nosotros fundamentábamos que era un futuro con nuestros ahorros, nuestras pensiones o nuestras planificaciones, pueden desmoronarse, donde nosotros hemos dicho, y quizás Dios quiera llevarnos a ver si realmente está esa parte de Simón, o por el contrario necesitamos pararnos y ver nuestra realidad. La fuerza de Pedro estaba fundamentada, basada en su capacidad, en su autosuficiencia, y el zarandeo le libró de eso y le llevó a una realidad. El versículo 18 dice, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Hay quienes entienden mal, yo quiero enfatizar esto porque hay quien entiende mal la primera parte de la cita como si el texto quisiera decir que es difícil que el justo se salve. Lo que dice literalmente, si el justo se salva con dificultad. Esto es, que el justo debe pasar dificultades en el proceso de salvación, no en la obtención de la salvación o de la justificación. El énfasis que hace Pedro es
en los dolorosos sacrificios, porque él fue experimentado por eso, y él escribía con autoridad. Y lo que está haciendo es el énfasis de los dolorosos sufrimientos que vamos a tener que pasar a través de este camino de salvación que Dios nos ha dado y donde él nos ha introducido. En las múltiples purificaciones que el genuino creyente ha de afrontar para que se desprenda de él, para que salga de nosotros la escoria en el conflicto que tenemos en el mundo, con el diablo y con sus propias concupiscencias, con nuestras propias concupiscencias. Leemos en la palabra de Dios la necesidad de entresacar la plata de lo vil. En Pedro y en nosotros hay cosas buenas intenciones para con Dios de hacer, de amar, de declarar. Pero la realidad es que hay escoria en nosotros. Escorias producidas por el amor al mundo. Escorias producidas por nuestros conflictos con el mundo. Escorias que se producen con nuestras concupiscencias, con nuestras propias concupiscencias, producidas con la relación del diablo con nosotros, y se nos han pegado. Y Dios, a través de su amor, él quiere zarandear, quiere sacar todo esto. Y yo quisiera terminar con unas preguntas. ¿Querrá el Señor llevar a su iglesia al quebranto? Al llorar amargamente para que nuestra relación con el Señor no sea de oídas, superficial, sino íntima, y de ver al Señor cara a cara, para que separamos la paja del trigo. ¿Querrá mostrar a su iglesia que, igual que Pedro, la autosuficiencia, el amarle, el saber que existe y está ahí, no basta para soportar aquello que Dios tiene para ella y para que pueda ser un instrumento efectivo en sus manos y de testimonio en este tiempo? Querrá hacernos recordar y recordarnos en medio de esta situación de desasosiego, de inseguridad, de ver que todo a nuestros pies se tambalea, recordarnos que no es con espada ni con ejército, sino que es con su espíritu, que separados de él nada podemos hacer. Y hacernos unas preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos viendo? Tenemos miedo y nos quedamos paralizados y escondidos, de manera que no tenemos fuerza ni ánimo para orar. Ya no nos quedan fuerzas para ayunar, ya no nos quedan fuerzas para poder entrar en una plataforma de oración en web y poder estar activos. Ya no nos quedan fuerzas para servirle. Ya no tenemos esa fuerza para poder seguir activos como iglesia. Podemos realizar los devocionales, hemos creado una plataforma donde estamos realmente activos, o el miedo nos ha paralizado. Estamos atrapados en medio de la tempestad y poco a poco nos estamos hundiendo, mirando lo oscuro de las nubes y la grandeza de las olas. ¿Dónde estamos? Estamos ahora en ese mismo lugar donde estábamos hace un mes cuando empezamos a hacer todo esto y llegamos con mucha euforia, como Pedro en Sven, y de repente, mientras caminaba, se tambaleó. Después de un mes, ¿dónde estás? ¿Estás con miedo? ¿Cómo ves el vaso? ¿Lo ves medio lleno, medio vacío? ¿Qué pensamientos tienes en tu cabeza? ¿Qué está pasando por tu cabeza? ¿Sigues teniendo ese anhelo de ser iglesia, o se ha cerrado el local y por lo tanto dejamos de ser iglesia? Toda esa naturaleza que había en Pedro y que había luego en los discípulos, porque luego Tomás, él le negó, Tomás, la incredulidad decía que necesitaba poner los dedos.
todos la abandonaron, todos se fueron. Aquella iglesia que Jesús hizo con 12 discípulos, se fueron. 500 personas vieron como Él ascendió a los cielos. Quedaron 120. Todas esas personas que eran, pues como tú y como yo, en esa parte carnal dentro de nosotros, cambiaron y fueron transformadas cuando fueron llenas del Espíritu Santo, en Pentecostés, cuando supieron esperar la promesa, pero mientras lo hacían no estaban solo esperando, sino que estaban unánimes, perseverando en oración y ruego. Es tiempo de ser llenos del Espíritu, hermanos. Es tiempo de aprovechar bien el tiempo. Es momento en esta situación de crisis de entender que no se trata de buenas intenciones, sino que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que solamente seremos transformados en la medida que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo, que estemos unánimes con el Señor, que estemos unánimes como iglesia, que no dejemos de tener nuestros devocionales como teníamos, que no permitamos que el ministerio que Dios nos ha dado se paralice porque el local esté cerrado. Necesitamos activar, necesitamos entender que Dios quiere que se produzca una transformación en medio de nosotros. No esperemos simplemente resistiendo, resistiré. No se trata de resistir, hermanos, se trata de pelear. Oremos, clamemos, pidamos perdón, lloremos, confiemos, alabemos, adoremos, sirvamos al Señor, trabajemos en su obra, pero sobre todo, busquémosles de corazón para que nuestra fe, el oír su palabra, aceptarla y hacerla, no nos falte. Esto es un zarandeo, hermanos. Dios quiere zarandearnos porque ha sido el momento del trato de Dios, porque Dios quiere sacar la escoria que hay en nosotros. Es el tiempo oportuno, porque Dios quiere santificarnos, Dios quiere purificarnos. Aprovechemos el tiempo, miremos la crisis como una oportunidad de cambio, de perfección, de santificación, pero no es en la espera, no es que esto se producirá estando dentro de casa simplemente esperando y que se produzca en nosotros una transformación sin que se produzca nada, no. Se va a producir en lo que estoy hablando, en postrarnos, en quebrantarnos delante de Dios, en orar, en clamar, en pedir perdón, en alabar, en adorar, en dar gratitud, pero sobre todo en oír la palabra. Perdón. En oír la palabra, aceptarla, obedecerla. Pero no te olvides de algo en medio de esto, que Dios está detrás de esta petición. Él le dijo a Pedro y nos dice hoy, Satanás me ha pedido de zarandearos, y no le he dicho que no, porque los propósitos de Dios son buenos, en Él no hay injusticia. Quizás Satanás se puede estar frotando las manos porque puede llegar a pensar que este zarandeo va a desestabilizarnos o va a tumbarnos. Podemos desestabilizarnos, pero no tumbarnos. Y recuerda algo, detrás de esta petición está el Señor. Dios permite el zarandeo para que se produzca un bien en tu vida y en la mía. Pero lo más importante es que Él está intercediendo delante del Padre por ti y por mí. Porque busca de su iglesia separar la paja del trigo. Quitar la presunción, que es aquello que tú crees que viene de Dios. Quitar el vivir por vista. Quitar el que podamos ser iglesia porque lo vemos.
quitar una iglesia templocéntrica y hacer una iglesia cristocéntrica y cambiarla por fe. Quitar el solo activismo de iglesia, la sola asistencia, y agregar a esto una relación íntima y personal con Él. Y hay un versículo que quiero dejar y que es algo para los últimos tiempos. Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu vaso? ¿Cómo estás mirando el vaso? ¿Cómo ves esta crisis? ¿Como algo terrible? ¿Como algo que... algo que todo se te tambalea? ¿O lo ves como una oportunidad para poder ver la gloria de Dios? Puedes ver esto como una crisis en la que todo aquello que tú creías, que Dios te había prometido, se está diluyendo. Pero Dios quiere hacerte ver de esto como una oportunidad para que tú puedas ver que aunque todo se desmorone, que aunque las noticias sean apocalípticas y sean catastróficas, la palabra de Dios permanece para siempre. Y si Él ha prometido que está con nosotros, está con nosotros. Y si Él ha prometido que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, eso es una verdad y eso es una realidad. Y que su palabra, la Biblia, está llena de todas sus promesas y sus promesas son verdad. ¿Cómo estás mirando el vaso? Quiero terminar con esto. Es tiempo de concienciación, de reflexión y de acción. Este es el tiempo. Dice, sin duda que muchas cosas cambiarán en la vida de todos, sea el nivel que sea, unos más y otros menos, pero nada será como antes. Y creo que dependerá de cada uno decidir el nuevo vaso que quiere. Nada va a ser mejor que antes, pero la Biblia dice que nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores, porque no es verdad. Los tiempos mejores están por llegar y depende de cómo tú lo veas. No mires esto como una crisis catastrófica, mira esto como una crisis de oportunidad para poder ser transformados a la imagen que Dios quiere de nosotros. Alégrate en este día, alégrate en el futuro que Dios tiene para ti, porque Él ha prometido que tú verás cosas grandes que ojo no vio ni oído yo, y que nuestra esperanza no depende de lo que diga este mundo, sino que nuestra esperanza está fundamentada en Cristo. El domingo pasado declarábamos y predicábamos y confesamos sobre la resurrección y el poder de la resurrección. Querido hermano, yo quisiera que tú pudieras cambiar tu mirada al vaso y que lo veas lleno de oportunidad, no de fracaso, no de miedo, no de angustia, no de incertidumbre. Mira el vaso lleno y míralo como una oportunidad. Aprovecha la oportunidad, aprovecha esta oportunidad de Dios, que no es agradable, el zarandeo no gusta a nadie, pero piensa que Dios está zarandeando tu vida y la mía para sacar la escoria, para que podamos disfrutar en medio de las situaciones estas, de las promesas de Dios. Él quiere que cuando venga haya fe en ti y en mí. Aprovecha. No, mira esto como un propósito de Dios. El Señor te bendiga. Vamos a orar antes de terminar y antes de despedirnos con una oración. Señor y Padre, queremos adorarte, queremos darte gracias. Gracias porque nuestra vida sigue depositada en tus manos, Señor. Gracias, Señor, porque tú sigues estando a nuestro lado. Tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios que resucitó de entre los muertos. Tú eres el que vives y reinas. Tú eres el que nos trajo a tu presencia, el que nos sacó de Egipto con mano poderosa, Señor. Tú eres el Dios de promesas. Tú
Tú eres el Dios que ha prometido que estará con nosotros siempre, pero tú también eres un Dios que amas y disciplinas y corriges, Señor. Ayúdanos, Señor, a aceptar esto como un trato tuyo. Ayúdanos a vivir este tiempo y mirarlo como una disciplina para que aprendamos a ver en medio de todo esto una oportunidad para ser mejores, una oportunidad para que nuestra fe no falte, una oportunidad para que mientras el mundo se destruye, nosotros podamos vivir firmes y confiados en ti. Una oportunidad para ser esa iglesia que es sal y luz. Una oportunidad, Señor, para que tú puedas ir perfeccionando la herramienta que tú has querido utilizar para que seamos parte de mensaje de paz en medio de un mundo lleno de incertidumbre y de miedo, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo de crisis a fijar nuestros ojos en ti, Señor, en tus planes y en tus propósitos, Señor. Ayúdanos a vivir este tiempo y a soportar este fuego de prueba que tú has hecho en nosotros, Señor. Danos tu gracia para soportar las aflicciones y los sufrimientos, Señor, en este camino hacia la salvación, Señor. Fortalece, Señor, a mis hermanos, fortalece nuestras vidas, fortalece a los que nos están escuchando, Señor. Y en esta mañana cambia el miedo en confianza, transforma el lamento en baile, Señor, y cambia nuestros ojos de mirar una crisis y que veamos una oportunidad preciosa para ser fortalecidos en ti y en el poder de tu fuerza. Recibe toda nuestra gratitud y toda nuestra adoración y ayúdanos, Señor, a tener la seguridad constante de que en este zarandeo tú estás detrás, Señor, y tú tienes planes y propósitos y que sigues estando delante del Padre intercediendo por nosotros. Gracias, Padre. Te adoramos y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Te quiero invitar a que alces esas manos en confianza delante de Él y le digas: Señor, por lo que tú has hecho, es que levanto mis manos ante ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Soy
mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Tú me responderás, que me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad me responderás, porque me amas, me amas. Oh, gracias, Jesús. Gracias por tu amor por nosotros, Señor. Te adoramos, Señor.